¿Es la justicia verdaderamente ciega como la pintan? Conversamos sobre la justicia sin inclinaciones políticas entre amigos. Gracias por acompañarnos en esta conversación entre amigos que tenemos regularmente el Samazón, Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García, acerca de noticias, cosas que nos llaman la atención y que tratamos de explorar desde la perspectiva de la fe cristiana. Bueno, ha habido decisiones recientes de la Corte Suprema de los Estados Unidos que parecen confirmar de alguna manera el papel fundamental del presidente de esa institución, el juez John Roberts. Según reportes del diario norteamericano The Washington Post, una serie de decisiones importantes en las últimas semanas parecen mostrar cierta independencia política de la Corte Suprema que contradice esa noción que tenemos algunos de que existen jueces de Obama o jueces de Trump o jueces de Bush o jueces de Clinton. Hay otros reportes de prensa también del Washington Post que especulan sobre las razones por las que el presidente de ese máximo tribunal norteamericano mantiene este balance. Y quisiéramos hablar un poquito de eso, esta idea de una justicia ciega pero que al mismo tiempo pudiera tener inclinaciones políticas. Y cuando se trata de la Corte Suprema de los Estados Unidos, no estamos tan convencidos que lo que sale de ahí es la neutralidad que se esperaría de una justicia que es equitativa. No es equitativa ni es una justicia ciega como se le menciona y como se le llama, porque los jueces de la Corte Suprema, no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en cualquier país del mundo, países democráticos, los jueces que integran el Tribunal Supremo tienen algún tipo de idea política, de ideología en su manera de ser y de pensar. Pueden ser conservadores, pueden ser liberales, pueden creer algunas cosas también o mal, dependiendo también de su sentido de la ética y de su actitud religiosa, que no nos olvidemos, aquí tiene un punto muy grande que jugar en estas elecciones. Por eso yo creo que la Corte Suprema de los Estados Unidos, como cualquier otra Corte Suprema o Tribunal Supremo, como se le llame de otros países, no son imparciales, no son siempre ciegos en su accionar de la justicia, sino que tienen motivaciones e intereses que pueden ser políticos o tanteando de alguna manera y viendo cuál es el sentir de la población sobre algunos temas. Tienes razón, Guillermo. Incluso cuando en las últimas elecciones en el 2016, votantes conservadores que tenían objeciones de votar por el candidato a la presidencia del lado conservador, votaron por él por motivo de que le iba a tocar elegir a miembros de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque estos abogados, estos jueces, tienen obviamente tendencias liberales en cuanto a la interpretación de la ley o conservadoras. Pero justamente, Elsa y Guillermo, ¿no hay cierto desengaño justamente con las últimas decisiones que de alguna manera ha desempatado el presidente de la Corte Suprema norteamericana, John Roberts, ¿no? Decisiones, por ejemplo, que han caído más en el campo liberal, como la decisión que se tomó recientemente para los inmigrantes que vinieron como niños, el programa que se conoce como DACA, decisiones más liberales que la extensión de derechos del trabajador a personas de orientación homosexual y de pronto también una decisión muy reciente en estos días de prohibir la limitación del aborto en uno de los estados de la Unión Americana, lo cual es una posición conservadora. Así que vemos esta corte moverse en ambos lados y un juez conservador como John Roberts está desempatando y creando esta situación de igualdad que suena mucho a independencia política de la corte. Y lo que apunta el artículo del Washington Post, escrito por Henry Olsen, columnista editorial, es a su teoría del columnista de que el jefe de la Suprema Corte de Justicia, John Roberts, votó del lado liberal para evitar más tarde presiones de los demócratas de votar por acrecentar el número de jueces pertenecientes a la Suprema Corte de Justicia. Entonces lo quiere mantener al número de 9. Entonces como que les está dando un poquito de... Una de cal y una de arena. Así es. Esa es la opinión. Yo difiero, Yo difiero. Aquí como una Corte Suprema pequeña, yo difiero de la opinión de ustedes, en el sentido de que yo creo honestamente que los jueces de una Corte Suprema, de un tribunal, cualquiera que sea este que tenga poder, siempre tienen un dedo levantado para dónde sopla el viento y ver realmente cómo se está moviendo el sentir de la población en un sentido, vamos a llamar político, electoral. Entonces, a mí me da la impresión
que los jueces no son de alguna manera inocentes en este accionar de las decisiones, sino que están mirando realmente cómo la población va cambiando en su manera de pensar y de sentir. Porque de lo contrario, una Corte Suprema, un Tribunal Supremo de cualquier país que vaya contra las ideas que tiene una población en un momento de elección, puede ser un factor de mucha crisis social. Así que yo creo honestamente que aquí hay un juego no solamente político, hay un juego de ver las tendencias de la sociedad. Hemos hablado un poquito de la mecánica de esa Corte Suprema, particularmente en los Estados Unidos. No sé si se distancia mucho de las interacciones de tribunales de justicia supremos, tribunales constitucionales, se le llama en algunos países en nuestra América Latina. Y hemos hablado también, y particularmente tú, Guillermo, claramente nos has dicho que es difícil que cualquier Corte Suprema de cualquier país realmente pueda distanciarse de decisiones que tienen matices políticos, que en ese sentido la justicia no es ciega, pero inmediatamente eso despierta algunas alarmas en nuestra mente de que estamos creyendo en la imparcialidad de la justicia cuando ni siquiera la Corte Suprema pudiera entregar esa imparcialidad. Bueno, una prueba la tuvimos hace poco en los Estados Unidos cuando unas tribus indígenas querían oponerse a la construcción de los conductos de petróleo que vienen del norte de Alaska, que pasan por Canadá y que van a la costa del oeste, alegando derechos, qué sé yo, inmemoriales de sus tribus, y las cortes locales, los tribunales locales de esa área de California, de Washington, del estado, ellos realmente favorecieron la construcción de estas carreteras de petróleo, las llamo yo, ¿no? Estos ductos gigantescos de petróleo. La razón era una cuestión del bien común, es decir, el petróleo iba a beneficiar a un gran segmento de la población y tenía prioridad sobre los derechos o lo que ellos reclamaran, lo que las tribus reclamaran. Es decir, las cortes no son independientes en su manera de legislar, sino que tienen que mirar cómo esta cosa va a afectar al resto de la población. A mí me recuerda todo esto lo que aparece en el Evangelio, justamente en palabras de Jesús, ese dictamen del llamado juez injusto, ¿verdad? Aquel que actúa tan solo por la insistencia de una mujer que estaba pidiendo un beneficio y no necesariamente por un sentido de justicia en términos absolutos. O sea, este juez actúa para que ya la mujer lo deje en paz, lo deje tranquilo, no por hacer verdaderamente justicia. Y parece que hay en las palabras de Jesús ese eco de que pudiera ser que los jueces muchas veces no toman necesariamente sus decisiones basadas en la justicia en términos absolutos, ¿no? Es como dicen los cubanos, para que dejen de jorobar. Así es. Pero pudiéramos considerar, Guillermo y Elsa, esta justicia divina en términos más prácticos, porque me da la impresión que a veces la tomamos como un ideal inalcanzable para los seres humanos. Yo creo honestamente que la Biblia, que habla en general acerca de las cuestiones de la vida común de las personas, se mete también en la cuestión legal al declarar que un juez tiene que dirimir un caso, ¿no? O varios casos, y tiene que actuar sobre la base de lo que es más justo, pero que en un sentido también tiene que reflejar una cuestión ética que viene de un entendimiento que tenemos los seres humanos de cómo debemos comportarnos en sociedad. Es decir, los jueces tampoco están al margen de entender que hay directrices que son más altas que las que pueden estar regulando un sistema, sino que vienen de un código moral, de un código que está más allá de una cuestión meramente circunstancial. A mí lo que me viene a la mente en cuestión de imaginación es de que en un momento dado cada uno de nosotros vamos a estar sentados en un tribunal celestial, y que vamos a ser juzgados por nuestras acciones, vamos a ser juzgados por nuestra vida, nuestros pensamientos, lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que pudiéramos haber hecho, pero escogimos no hacerlo. Y me entra ese temor, ¿no? De decir, caray, ¿dónde estoy ahora? Y ese lugar donde se siente uno totalmente vulnerable y en manos de otra persona en cuanto al destino que nos depara. Y desde ese punto de vista me entra mucho temor, ¿no? De estar frente a ese juez supremo, ¿no? Con letras mayúsculas, ¿no? Sin embargo, poniéndome desde el punto de vista de la fe, me doy cuenta de que me encuentro ante este tribunal del juez supremo no sola,
pero muy bien acompañada. Y muy bien acompañada porque tengo al mejor abogado a mi lado. Y ese abogado es la persona de Jesús, ¿verdad? Quien Él es mismo, el juez, y que no me va a juzgar a mí en ese tribunal celestial por mis acciones, ni me va a juzgar por mis malos pensamientos, ni me va a juzgar por mis errores, ni por mis pecados. Me va a juzgar por solamente el hecho de que si creí o no en Él. Y eso es lo que me va a permitir que este juez, que es también mi abogado, me dé el pase y me diga, tú eres declarada inocente. Pero a fin de cuentas, esa justicia de Dios, como tú la estás articulando, se manifiesta en el hecho de que un inocente, Jesucristo, paga por los pecadores, que somos el resto de nosotros. Es decir, aquí hay un acto preferencial cuando se trata de los seres humanos. Pero al mismo tiempo, es un juez imparcial desde el punto de vista de que los pecados cometidos por ti, por mí, por Guillermo, por la persona que nos está escuchando en este momento, esos pecados, esos fallos, esos errores, esos hechos criminales ante este juez celestial, tienen que ser pagados. Se tiene que sufrir, se tiene que pagar una sentencia por esos hechos que el juez no acepta. Y ese pago lo hizo Jesucristo en la cruz. Desde ese punto de vista, Dios Padre es imparcial. Pues quisiéramos invitarte a reflexionar acerca de estas cosas, quizás partiendo de la base de una observación de la justicia humana, a entender ese concepto de la justicia divina, un concepto tremendamente complejo, pero que de alguna manera se materializa en esa expresión que encontramos en el Evangelio de preferencia por el ser humano, de satisfacción de esa justicia a través de la obra de Jesucristo. Quisiéramos escuchar de ti y saber qué piensas acerca de todo esto. Puedes visitarnos en radiomoody.org o también en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter. Y queremos agradecer el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace que esta conversación entre amigos con Elsa Mazón, Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y esperamos encontrarte en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.